Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos de Coloquios con Jacqueline Malagón. Qué placer de nuevo estar con ustedes en este domingo, un domingo cálido. Estamos en el mes de agosto. Es un domingo un poquito más que cálido porque la arena del Sahara lo hacen un poquito más caliente. Pero hoy estoy muy contenta. Ustedes me dirán que siempre estoy contenta. Hay días que estoy más contenta que otras. Pero hoy estoy muy contenta porque hace poco estaba leyendo lo de un filósofo. Me ha cogido con filosofía últimamente. Estaba leyendo el valor de la amistad. Y decía el filósofo que lo escribía que en la vida, sobre todo cuando uno va envejeciendo, se da cuenta de las cosas que tiene valor y de las cosas que se tiene que despegar o desapegar, quitarse del medio, soltar. Y a mí me impresionó mucho lo del valor de la amistad porque sentí que yo era una privilegiada de Dios, porque yo sí he vivido el valor de la amistad con muchísima gente. Gente a quienes yo he querido, gente que me han querido, pero sobre todo gente de quienes yo he aprendido. Y eso tiene un valor más allá de lo que el filósofo hablaba. Hoy en este domingo yo traigo un amigo. Podría decir que traigo un colega, pero no, yo traigo un amigo. Un amigo de más o menos 35 o 40 años. Ha sido un amigo en que yo creo que los dos nos hemos enriquecido con la amistad y la hermandad que hemos tenido. Hay una diferencia entre él y yo. Él es un líder político y yo soy alérgica a la política partidista. Él tiene su partido y yo no tengo partido. Mi único partido es el pueblo. Pero tengo la suerte de que todos los políticos con quienes he trabajado, empezando por él y por prácticamente todo, como que he estado más alejada, pero pienso que el respeto, el afecto, la valoración que he tenido, aún así no me han permitido inclinarme a pertenecer a un partido, pero he apreciado los partidos que tienen grandes personas. Y hoy yo traigo a un dirigente político, que dije que no traía dirigente político. Yo traigo un dirigente político, pero no lo traigo como dirigente político. Lo traigo como el amigo. Y ese amigo que está aquí conmigo hoy, ustedes lo han visto últimamente. A veces está primero él o primero yo. Aunque hace días que yo no estoy mucho en el medio. Pero ese amigo es un amigo y es un líder político. Es alguien a quien vale la pena oír hablar. Melanio Paredes, buenas, bienvenida a mi casa. Gracias, Jacqueline, mi amiga. En la visión aristotélica tú no eres partidarista, pero eres política. Porque de ti hay eso mucho. Suena a Ibelice Ramírez hay Pérez. mucho que aprender. Agradezco esta oportunidad, sino de venir a esta tribuna de sabios. El coloquio con Jacqueline ya se ha convertido en un espacio de discusiones trascendentes. Y te agradezco esta oportunidad para tener un diálogo no entre un político y una maestra, sino entre dos maestros. Pues yo antes que político fui maestro. Eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Miren, Melanio, lo que puede hacer trascendente este programa, que ya está en 21 países, no es que los hace Jacqueline Malagón, son los invitados a quienes Jacqueline Malagón invita a su casa. Y no todo el mundo invita a su casa a todo el mundo. Entonces, pero también tú has venido a mi casa cuántas veces. Hoy nos hace falta Darwin. Darwin Caraballo no está con nosotros, está con la familia en España. Pero yo quisiera ver qué podemos hablar, Melanio y yo, frente a ustedes, mi público.
Porque habría tantas cosas que Netflix nos podría contratar los dos. Nos iría mejor que en el país. Pero, Melanio, ¿qué es lo que está pasando? A propósito de Darwin Caraballo, que ya no está en Educa, y que lo conocí... Bueno, está y no está, ¿eh? Bueno. Dejó de estar, pero va a estar. Lo conocí al llegar al Ministerio de Educación, que era Secretaría de Educación en ese entonces. Y tú hablando de Netflix, seguimos esperando aquella famosa película. Aquel documental. ¡Ay, sí! Que se inspiraba en las monjitas de Consuelo, en Gustavo Tavares. Cuánta inspiración, y lamentablemente no sé qué ha pasado, pero no ha salido ese documental sobre la educación. Melanio, esa es una de las frustraciones del presente de mi vida. Me presté a ser artista. Tenía instrucciones de que el papel que iba a hacer tenía que acordarme que a mí era que me tocaba expresar, recordar lo que era Gustavo Tavares Payat en la educación. Pues yo me quedé esperando mi rol de actor. Pero yo de actriz principal, porque la que iba a hablar de Gustavo era yo. Muy bien. Y está hecho el documental. Con mucha propiedad. Está hecho el documental. Yo apelaría, no sé a quién, pero ojalá y pueda salir, porque ese documental... Lo tienen secuestrado. Ese documental va a reflejar la historia de la educación de los últimos 50 años. Digamos 40 para ser más preciso, 90 a la fecha. 40. Lo que pasa es que yo empecé con Gustavo en el 75. Bueno, y Jacqueline, yo pretendo hoy, en tu coloquio, tener una conversación en voz alta. Como la hemos tenido, siempre ahora tenemos testigos que son tus seguidores y de este medio. Pero una conversación en voz alta, sincera, honesta, en la que podamos compartir, como hace más de 35 años, reflexiones de nuestras pasiones, ilusiones y frustraciones. Y compromisos. Y compromisos, para dejarlo en una perspectiva optimista sobre la educación dominicana. Yo estoy preocupada, pero antes que hablar de educación, que es la gran pasión y el gran dominio de nuestro conocimiento, yo estoy preocupada por algo más que la educación. Yo no sé, yo me acabo de pasar un tiempo fuera chequeándome. Siempre me voy a escribir y a producir, porque tengo la paz, el refugio de encontrarme conmigo misma, oírme yo y abrazarme yo, quererme yo y preguntarme yo cuando me siento sola conmigo. Y he regresado al país, Melanio, y no sé, como que veo que ha habido como un temblor de tierra aquí. Yo no lo he sentido, pero ha habido un temblor de tierra y lo dice el periódico. Ha temblado la tierra, está temblando la tierra, hay peligro de que tiemble la tierra, porque estamos en la época de huracanes. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quisiera pensar que vivimos el preludio de grandes cambios, en el que la verdad aflore. Jackie, a mí me preocupa que después de 40 años, para redondearlo, desde el plan educativo finales de los 80 a la fecha, la discusión sobre los temas educativos, un tema nación, puedan trascender la superficie, puedan profundizar en el origen de los males. Que no nos quedemos en la modernidad líquida de Bauman, en que el recipiente es más importante que el contenido, que es lo que lamentablemente yo veo en este debate, a propósito de que agosto, y recuerda el esfuerzo que hicimos, fue durante nuestra gestión y con tu asesoría, que definimos que para asegurarnos el tiempo de la escuela, fundamental, porque cuando recibimos el Ministerio de Educación o Secretaría en ese entonces, un estudio internacional con apoyo nacional decía que los alumnos recibían 2 horas y media de docencia diaria. Y en Japón, ya en ese momento, y en aquellos países emergentes a los que siempre hemos querido parecernos, se daban 1.200 horas durante el año. Con 2.5 horas, nosotros no llegábamos a las 600 horas en el año. Entendiendo que habían unos 200,
210 días de docencia durante el año escolar. Melanio, tú nos hiciste trabajar duro con esa vaina, ¿eh? Óyeme, yo me acuerdo que a las 12, 1 a 2 de la mañana, tú llamabas como si uno fuera tu esclavo. La amistad a veces esclaviza a uno, pero la verdad es que le diste duro a eso. Pero Jacqueline, después de 15 años sigue siendo el mismo problema. El tiempo de la escuela. Pero ¿Qué no se es- está discutiendo ahora? Si la jornada es extendida o no. Pero el valor que tiene ese tiempo, porque nosotros le dimos un carácter misional. La misión 1000 por 1000 hablaba de 1000 horas de docencia en calidad. En cantidad primero y en calidad. Entonces, ese es el debate que hay hoy. Es que no debemos pensar en los tiempos del pasado, pienso yo, no debemos pensar en los tiempos del pasado, sino ver lo que el pasado nos enseñó en los tiempos de hoy. Justamente. Porque mi temor, Melanio, hoy es que tú hablas de cambio, pero hemos hablado de cambios antes y los cambios a veces han resultado retrocesos, se dice. Cuando tú echas para atrás, es que la guagua de Juan Luis Guerra está echando para atrás. Yo estoy preocupada porque es que primero yo estoy loca por un cambio. Es importante ubicarse en el presente. ¿Y qué es lo que ocurre en el presente? Bueno, recuérdate de Jacques Delors y lo que hablaba, los desafíos del siglo XXI, o de Edgar Morin, o Morin, si tú quieres pronunciarlo libremente. Y te hablaba ya en la década de los 90, cuando fue el fundamental empeño nuestro, te hablaban de los desafíos del siglo XXI. Jacqueline, pero es que hoy en nuestra escuela se enseña la evolución de Charles Darwin, contenido del siglo XIX. Hoy no se habla del genoma humano o de la edición de genes, que es un tema del siglo XXI. Pero nuestros maestros se formaron, y sobre todo en mi caso, con aquellas críticas serias de Paulo Freire sobre la educación bancaria y esa educación tradicional que debíamos evolucionar hacia la reflexión crítica. Bueno, pero era siglo XX. Fuimos maestros formados en el siglo XX, pero hoy estamos hablando de la irrupción de la inteligencia artificial. Pero Melanio, entonces, tú hoy no puedes dedicarte a ver si las aulas son suficientes, si se está dando a los muchachos zapatos, tenis, uniforme, merienda, desayuno escolar, al margen de un tema fundamental. ¿qué pasa en el aula? ¿Qué pasa en el aula? Y yo lo decía esta semana pasada en una intervención que tuvimos que asumir, porque en ocasiones hay que asumir el rol político, porque de lo contrario estaríamos arando en el mar y predicando en el desierto. Tú tienes que tener anclajes. Y yo decía, cuando se construye un aula, se forma un maestro o se matricula un alumno, nosotros estamos creando las condiciones objetivas para sembrar en una patria en que esas generaciones serían los protagonistas de su destino. Entonces, ¿por qué nosotros no planificamos en base a esos tres elementos? Porque parece que la tierra está árida. ¿Está la tierra árida? No, no está. Es ¿Y qué? ¿Que no le estamos echando agua a las flores y a las es que el habichuelas? ser humano está ahí. El potencial es ilimitado. El potencial de un niño, y tú que conoces a José Joaquín, estos días participé en una conferencia de él sobre un viaje por el cerebro. Él fue mi invitado, él viene a mi casa no como invitado. Bueno, yo me impactó pero porque él decía, fue mi invitado. En este tema de si tú controlas el colesterol a la visión de Pedro Ureña, o tú dejas que tengamos un poquito de colesterol por aquello de la plasticidad cerebral. José Joaquín me decía, Melanio, el colesterol en los niños está por debajo de 20, en los infantes, porque en ese momento es que tienen la mayor plasticidad cerebral. Es el terreno fértil en el que hay que sembrar. Ahora, cuando el debate se circunscribe a cuántos niños tú incorporas al sistema educativo, y si tú tenías la sala para incorporarlo y no te hablan de que es necesaria
esa oferta educativa por la estimulación temprana a los infantes, tú estás dejando de lado el debate esencial. Y es a lo que yo me resisto. Porque oí en estos días a Octavio Paz decir que el siglo XX fue el siglo de las ilusiones. Y él decía, pero de las ilusiones perdidas. Pero de la tercera, de la cuarta, de la quinta revolución. De las ilusiones perdidas. Con ¿De toda cuál la revolución? tercera y la cuarta. Pero ¿de cuál revolución? Bueno, él hablaba de ilusiones. Y yo digo que si hay que tipificar un elemento de frustración en el siglo XX, es justamente el de la educación. Porque ningún país... Pero espérate, eso te iba a decir, no es exclusivo nuestro. No, es global. Es global. Es que un pensador inglés decía que nuestros sistemas educativos se circunscribían a traspasar a la libreta del alumno las anotaciones del maestro sin que mediara el razonamiento. Entonces, es un problema que no solo afecta a República Dominicana. ¿Qué se suma en el caso de la República Dominicana, Jackie? La pobreza. Cuando tú ves que... No usa la palabra pobreza, porque a Gustavo Tavares Nieto no le gusta la palabra pobre. Digamos las exclusiones. No, diga la gente sin dinero, pero con mucha dignidad. O digamos la vulnerabilidad. Ok. Que Gustavo, cuando se habla de la compra. pobreza interdimensional, se habla de sectores vulnerables. Cuando tú ves que el debate es cómo retener los niños en la escuela, porque los papás, si no lo podían desayunar, no lo mandaban a la escuela, fue el principal objetivo, para decirte a ti, de Danilo Medina cuando habló de la jornada escolar extendida. Él me decía en una inferencia Melanio, es tu misión, 1000 por 1000. Ahora, yo tengo que liberar a las madres para que vayan a producir. Está el elemento también de que los dominicanos y dominicanas, en edad adulta, hombre o mujer, puedan contribuir a crear riqueza. Magnífico. Ahora, yo no puedo desdeñar o soslayar el rol que tiene la educación para esos infantes. Para mí lo fundamental, como tú dices, es la escuela. ¿Cómo esos 2 billones, más de 60.000 millones que hemos invertido del 2013 hasta la fecha, ha impactado la escuela? No se lo pregunte a los empresarios, ¿eh? No se lo pregunte a los empresarios que están frustrados con eso, ¿eh? Pero también hay un nivel de responsabilidad en ellos. Porque tú tienes que ver si efectivamente nosotros hemos monitoreado cómo ese 4% ha impactado el rendimiento de los alumnos. Pruebas diagnósticas, pruebas nacionales, pruebas regionales. Cómo ha impactado la formación y el desempeño de los docentes, de los maestros. O sea, ¿qué teníamos en el 2013 y qué tenemos hoy? Y cómo ha impactado la gestión, Jackie. Porque tú tienes que ver si esos recursos han servido para profesionalizar los que tienen que darle seguimiento y acompañamiento a los maestros en las escuelas, en los distritos o las regionales. Y ahí hay un tema que hay que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Melanio, ¿tú no te acuerdas cuando a principios de los 90 nos tocó hacernos cargo del gran peso de la educación preuniversitaria, cuando no había ni 4%, ni 3%, ni 2%? Y los maestros se estaban yendo en yola hacia Puerto Rico. Lo recuerdo perfectamente, Jacqueline, pero ese primer plan decenal que tú fuiste un agente fundamental, junto con todos nosotros, no se circunscribió al tema cuantitativo, a los temas de carencia. Nosotros generamos a mediados de los 90, como una recomendación de ese primer plan decenal de educación, la transformación curricular. Fundamental. Que fue mi regalo del 6 de Reyes en el programa de... Pero déjame decirte una cosa, el programa de Freddy Verajoico. Oye una cosa, Melanio. Y no sé si me estoy exaltando, porque es que es un tema también de pasión. No estamos de acuerdo. Yo quisiera... mi corazón en ebullición. Y sé que te toqué ahora. Sí, tú sabes lo que representó ese esfuerzo de transformación curricular que no fue trabajado. Que yo no lo toqué. Ni fue trabajado en un compartimiento estanco. El sombrero que yo tenía en ese momento era del sindicato, junto con Nelly Amador y otros dirigentes del gremio. Co-construcción, como decía Pablo Freire, darle sentido a eso.
Y nosotros sacamos una transformación curricular de primera, el constructivismo con todas sus manifestaciones a su vez de David. Y para mí, independientemente de que ya ahora se habló a partir de 2015 del enfoque por competencia, eso tiene un peso. ¿Por qué? No me gusta el enfoque por competencia. Bueno, es un tema a discutir. No, yo quiero que el país me oiga diciendo que de Escocia sacaron un estudio donde dicen que no se ha probado que el enfoque de la enseñanza por competencia haya producido mejores aprendizajes. Ellos están diciendo volvamos a los contenidos, porque después de todo los contenidos hacen a uno competente. Entonces, si no hemos logrado, y cuando digo no me refiero a la República Dominicana, me refiero al mundo entero, incluyendo Asia, incluyendo Asia. Yo creo que el hecho de que aquí digamos, desde hace varias gestiones de gobierno de partidos diferentes, digamos que estamos enseñando por competencia, yo no lo creo totalmente cierto, porque a mí me tocó diseñar la supervisión de la enseñanza por competencia, pero no la pude enseñar porque el lío que había y la que se yo qué, y vino la política y vino el cambio de gestión, y yo me pregunto, ¿y el supervisor puede saber porque no se le enseñó? Ensayo, prueba, error, no hay panacea. Porque yo también diría, bueno, el enfoque por competencia y las pruebas, ¿son pruebas de contenidos o son pruebas en que los jóvenes, los niños y niñas, en un proyecto de curso puedan mostrar las competencias? Hemos estado haciendo algunos recuerdos que podrían parecer que son como comparativos o algo de eso, pero si fuéramos a comparar, yo tengo que decir que yo he sido una de las críticas, tú has sido mucho más crítico que yo, Melanio, por supuesto, estamos en posiciones diferentes, pero yo he sido crítica de que la bendita calidad, como que yo no siento que la educación de calidad se esté imponiendo, pero después pienso, reflexiono, y no lo reflexiono por mí, porque yo no estoy en el aula, lamentablemente. Bueno, lamentablemente por la edad. El otro día me pasó 2 veces en el seminario del Defensor del Pueblo, después del congreso que hizo, que tuvimos los sueños de los niños, y después con Ansel en el último programa haciendo un recuento del año escolar pasado. Hemos avanzado un chingue, Melanio. Hay cosas en que hemos avanzado. Lo que pasa que a veces, te lo voy a decir porque yo voy a defender algo en que yo creo que yo he tenido que ver, no que yo he avanzado, que yo he tenido que ver con el avance, que es el programa del doctor Tom McDonald, que tú lo conociste, que se acaba de morir, mi amigo del alma, el que flojó el dinero y ha dejado más dinero para que hagamos cosas a la memoria de él. Él nada más, cuando murió y habló conmigo 2 días antes, mientras no perdió la razón, Tom me dijo, Jackie, estoy dejando más dinero, asegúrate que todo el dinero vaya al aula, que los niños dominicanos aprendan. Pero, Melanio, hay varias, más que varias, iniciativas que Ansel comentó el día del seminario y Ansel comentó hace varios días sobre las iniciativas que ella veía que estaban dando resultados. Y es verdad, Melanio, lo que pasa es que nosotros queremos que la cosa se agite y que sea rápido y que yo qué, pero al mismo tiempo tenemos que pensar, Melanio, que toma una generación hacer un cambio en educación. El niño que empieza a los 5 años, o a los 4, o a los 3, como están hablando ahora, ese niño sale a los 21. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado la humanidad? Si es que estamos vivos. Jackie, yo no quiero sucumbir ante el pesimismo dominicano. Yo tampoco. Y entiendo yo que veo es así. La botella media llena. Pero, siempre. Jackie, cuando nosotros comenzamos desde el plan educativo y luego el primer plan decenal a tratar los temas, la preocupación
y establecer un diálogo social. El 46% de los maestros eran titulados, solo el 46%. ¿Cuántos titulamos nosotros en el 92 y el 93? 14,000. Solo el 46% eran titulados. 14,000 y tú dirías, titulamos. bueno, ¿titulado o profesionalizado? Ahí está el detalle. No, nosotros lo Sí, profesionalizamos. pero digo que hay que seguir mejorando, no solo en la titulación, sino en la profesionalización. Pero eso es capacitación en servicio. Tiene que ver con el acompañamiento, todo el tema de inducción, el trabajo de los distritos que lo acompañen, porque no pueden solos. Yo recuerdo una de las frases que más me marcó de aquellos esfuerzos de Gustavo Tabar en Educa, es que la escuela no puede sola. Gustavo decía, si hay un buen director, generalmente hay una buena escuela. Entonces, Yo estoy con los directores nuevos. La escuela de directores. Un director que esté bregando que si le nombraron el portero no llegó, que si el desayuno escolar, las carencias. Pero yo te digo a ti, cómo ha asignado el tema de la vulnerabilidad, los esfuerzos reales por mejorar la educación dominicana. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, Jacqueline, buenas prácticas siempre han habido. ¿Tú no te recuerdas de Escuela Nueva de Colombia? De Escuela Nueva de Colombia, aquí se hizo una experiencia en San José de Ocoa, magnífico. De Colombia fue que trajimos el multigrado. Sí, pero además, tú acabas de decirme que Leo Baleirón encontró una 30 escuelas y le dio seguimiento de tercer grado a sexto grado. Y yo te hablo de lo que... estaban arriba y no dio... Entonces, buenas prácticas siempre han habido. Pero Melanio, ¿tú sabes cuál era el factor que hizo posible esa secuencia que estudió Leo Baleirón? Era el maestro. Ya. Entonces, en esas 30 escuelas había buenos maestros. Entonces, ¿dónde hemos fracasado, Jackie? En escalar esas buenas prácticas. Y es donde tenemos que centrarnos. Si tú reúnes en una escuela un buen director, un buen coordinador docente, te recuerda el líder pedagógico que se creó en mi gestión como figura, una sociedad de padres empoderada y acompañamiento, un buen acompañamiento, tú vas a tener resultados significativos. Recuérdate del aprendizaje significativo que te hablaba de constructivismo, cómo conectar los saberes previos de los muchachos con el nuevo conocimiento. Esa fue la clave de la transformación curricular. Tú has tocado un tema que me da mucha pena decirte que no estoy de acuerdo. No que no estoy de acuerdo, que no veo posible. Cuando tú hablas de la familia acompañando, hay familia. ¿Qué dijo el estudio de la conducta cívica ciudadana? Cuando Leo lo presentó en el hotel ahí de la Winston Churchill, a mí se me salieron las lágrimas. El 40% de los niños vivían en una casa donde había un hombre y una mujer, sí, que no necesariamente eran padres, pero había una 40% de hogares monoparentales. Está bien, Jackie. 40% había figura de hombre y mujer. 60% eran monoparentales. Bueno, yo tenía lo contrario, pero bueno, habría que confirmar las estadísticas. Pero en cualquier caso es una barbaridad. Sea 40, o sea 60, o sea 50, es una barbaridad. Ahora, ¿cuál es el rol? ¿Qué familia Ahora, acompaña? ¿Dónde está la familia? Sí. ¿Dónde está la familia que acompaña? Bueno, ahí estamos. Y ahí falta una gran dosis de creatividad. Porque ¿qué es lo que hace la escuela? La escuela lo que hace es socializar, Jackie. Va un grupo de niños de hogares nucleares, con su padre y su madre, con unos valores. No que me vengan a hablar que la educación cívica se dé como asignatura. No, los valores se viven, se practican y vienen desde el hogar. Se modelan. Se modelan. Tú recibes en la escuela a un grupo de niños que viene con algún nivel de valores que lo adquirieron de su padre, de su madre, de ese hogar nuclear. Pero hay una mayoría, o digamos, proporcionalmente, una cantidad que viene sin esos valores. ¿Qué es lo que hace la escuela? Es tratar de uniformizar, es tratar de socializar, y que esos niños y niñas que llegaron sin ese acervo puedan asimilarlo, apropiarse de la interacción con los demás compañeros. Ahí hay un papel fundamental de la escuela, y de alguna manera hay que incorporar a la familia, porque es que
Vuelvo Pero a lo que mismo. te digo La que no escuela aparece no la puede familia. sola. Bueno, hay que buscar modalidades para que de alguna manera la familia esté presente, porque es que los maestros no pueden solos. No Claro pueden, que no. Jacqueline. Ni siquiera es la primera responsabilidad de nosotros en la escuela. Así es. La primera responsabilidad es el hogar. Pero hay hogar. Eso es lo que me preocupa, Melanio. Me Y preocupa. entonces, ¿puede la escuela cambiar la sociedad? No. O sea, hay una sociedad que tenemos que contribuir para que las iglesias, la política puedan contribuir a mejorarla. Ahora se está hablando, mira, yo oí en estos días y me impactó un incidente que hubo en un centro nocturno. Y un joven, que yo no creo que llegaba a los 30 años, cuando lo interrogan los medios periodísticos sobre qué lo llevó a cometer el crimen, él dice, es que ese tipo me dio un bofetón bacanísimo. Yo me quedé de una pieza. ¿Qué significa Jackie? bacanísimo? Ah, tú no sabes lo que es bacanísimo en ese lenguaje de la cultura alofoque. Bacanísimo. Yo he oído hablar el nombre Alofoque. Bacanísimo. Yo en no ese sé quién es lenguaje Alofoque. es algo cool, es algo magnífico, es algo extraordinario. Es que yo no llego hasta ahí en las redes sociales. Yo me quedo en los blogs, bueno, en los políticos. Entonces, actualízate. Porque No. Mira, yo estoy con... ay, Dios mío. Voy a tener que confesar lo que yo veo en televisión de noche. Yo veo Somos Pueblo, yo veo Capulet, yo veo Quinta Pata. Yo no sé cómo que me atraen los muchachos. Yo te hablaba de la modernidad líquida. Esa modernidad líquida, eso fue lo que nos trajo. Y si tú quieres incidir y cambiar lo que pasa en la escuela, tienes que examinar ese fenómeno. Es un fenómeno grave. Jackie, yo no puedo pensar en cambiar la escuela si yo no cambio la democracia para que no sea fallida. Bueno, ese otro elemento. Pero que yo te meto en todo. Hacer otra discusión. No, espérate. No es que tengamos que hacer una discusión. Tú tienes que admitir que el Papa Francisco, y yo se lo puse a ustedes, el Papa Francisco dijo, anciana, armen líos. No se dejen excluir. Armen líos. Jackie, ¿y por qué ustedes tú crees? son la memoria de los pueblos. Jackie. ¿Tú quieres creer una cosa? Espérate. En la ley que no hemos hablado de ella, la ley de la fusión, que unos dicen confusión, otros dicen que abstracción, que la ley de lo que está hablando. Tú sabes una cosa, tú estás enterado de una cosa. La figura del exministro de Educación en el Consejo Nacional de Educación la sacaron. Un país que grita por continuidad de políticas públicas. ¿Y la pluralidad? No, yo soy la que me ha sacado. Y la pluralidad, porque cuando tú tienes un ministro, un pasado ministro, que no es del partido de administración de fondo, de turno, tú creas la posibilidad de, primero, la experiencia, y segundo, la pluralidad. O sea, tú tienes un enfoque, y tú lo vas a contrastar con el enfoque presente, vigente. Pero Jackie, Melanio, a mí me ha dolido, porque si lo que quieren es que Jacqueline no tenga el Consejo Nacional de Educación, yo me retiro, eso no es problema. Pero ni siquiera lo personalice, o sea, no, tú tienes... No, yo lo quiero personalizar, porque yo creo que tiene derecho a que sea otra persona. Tiene que ser hija de un prejuicio eso. También, tiene que ser uno que se quemó en la prueba nacional y Mira, me lo eche en cara. Tú lo has dicho. Y ahora que toca el tema de fusión, que según los rumores podría depositarse justamente ahora, a propósito de yo no sé si de la cuando nueva esto salga está depositado. Yo ni siquiera voy, porque mi partido hizo una exposición pública, pero ni siquiera voy a decir. Yo leí un artículo de Radamés Mejía, una persona con la que hemos compartido por mucho tiempo. Yo sé que es tu amigo. Yo le llamé hermano. Bueno, yo vi un artículo interesantísimo de Radamés que decía, hagamos la discusión. No puede haber imposición. Paulo Freire decía que el aprendizaje no puede ser impuesto. El aprendizaje no puede ser impuesto. Por eso hablaba de la educación bancaria. O sea, el maestro que viene a pontificar y viene a transmitirte conocimiento. No. Radamés decía la discusión plural. Contrastar evidencias con investigaciones. O sea, tú no puedes partir. ¿Quién te ha pedido la fusión? Tú hiciste estudio, yo sé, porque lo hemos discutido. Hay países que le ha ido muy bien, hay países que le ha ido igual que nosotros,
Y hay otros países que tienen la modalidad distinta. Ahora, esa fusión estructural tiene una razón de ser, se sustenta en un estudio, en una investigación, procura mejorar calidad, eficiencia. O sea, Melanio, nada de eso. Eso Melanio, no tiene ningún fundamento. Hay algo anterior a eso. Lo que tú dices es válido, pero para mí es posterior al planteamiento mío. Yo fui a 7 programas de televisión en 2 semanas que querían saber mi posición con respecto a cuando se trajo la ley. Y yo decía, yo no tengo posición. Pero no, yo no tengo posición. Pero que no tengo posición. Sí, hablamos, están diciendo que esto, que lo otro, pero no tengo posición. Hasta que en el 8º programa, con una muchacha de lo más interesante en el estudio de Fausto Rosario, me dice, doña Jacqueline, usted está diciendo que no tiene posición, pero la gente quiere saber cuál es su posición. Digo, pues mira, tú sabes una cosa, mi posición es que yo no tengo vocación suicida. ¿Cómo? ¿Y por qué usted se va a suicidar porque hay una ley nueva que tumba la suya? No. La mía hay que tumbarla. La primera que lo está diciendo soy yo, porque ya está obsoleta. Claro. Pero tú sabes una cosa, lo que yo digo cuando digo que no tengo vocación suicida es que yo no estoy lista para retirarme. No han podido ni los psicólogos, ni los psiquiatras, los hijos mucho menos. Magnífica. Nadie ha podido. Y en educación, jamás. No, es que es una vaina que jala uno y uno no puede despegarse. Te hago una diferencia. Yo me retiraré de la política, pero jamás me retiraré de opinar sobre educación. Pues mira, yo no me voy a retirar. ¿Qué decía Francisco de la Anciana? No permita que te excluyan. Arma lío. Y José Joaquín me dijo a mí, Jackie, si te caes, no te puedes caer, que me he caído 2 veces y me he operado. Voto por Francisco. Voto por José Joaquín me dice, mi hermano, Jackie, no te caigas. Si te caes, no me llamen, pues te lo prohibí. Porque si te caes, va a caer en una cama y dura 3 meses. Y dice Contreras, el médico, es que yo tengo varias condiciones, todas superadas, todo muy bien. Dice Contreras, Jackie, todavía no te puedes ir, hay que cuidarte. Yo me estoy cuidando. El tema no es irse o no irse. El tema es cuando uno se vaya, porque todos nos vamos a ir. Es dejar un nombre que inspire a las nuevas generaciones a pensar en que uno. El libro que estamos haciendo, y tú eres parte de ese libro, todos los cachanchanes míos están en ese libro, que ya sale dentro de pocos días. Yo espero que no pase como el documental de Duca. No, porque este no se vende. Sí. Este ni se vende, ni lo ha pagado nadie. Yo he sido la autora y no me ha costado nada. Nada más que buscar los amigos que han escrito de tal y tal cosa y está dirigiendo, tú lo sabes. Por eso tú estás ahí, no solamente con cachanchán, sino que tú sabes de formación de docente. Y mi tema es que el libro sea para las escuelas de educación, porque pueden ser inspiración las cosas que todos hemos escrito, todos ustedes y yo. Admirable. Y aquí yo vi en una revista del Senado un artículo tuyo sobre inteligencia artificial. Ay, no, señores, y yo te digo lo siguiente, yo escuché a Prensky, que vino al país a una conferencia, y Prensky acuñó el término de nativos digitales, lo que por su disposición neuronal, por un tema de edad, nacieron en medio de esta irrupción de la era digital. Y habló de los inmigrantes digitales. Tú y yo hemos sido inmigrantes digitales. Y qué bien que hoy tú puedas hablar del potencial y los riesgos de la inteligencia artificial en el aprendizaje asistido. Y que podamos decir que hay que superar y lo planteo en el artículo que estoy hablando en ese libro, el triple desafío de la educación dominicana. Es estar en capacidad de superar ese lastre de que el 70% de nuestros alumnos, no solo de Dominicana, de la región, aún no dominan, no tienen comprensión lectora. Porque para tú aprender ciencias, aprender tecnología, aprender matemáticas, tienes primero que aprender a leer comprensivamente. Si aprendes a leer, vas a leer para aprender. Así es. Entonces, si nosotros estamos en capacidad de ir perfilando ese tránsito que estamos combinados a hacerlo en este siglo XXI, caray,
aprovechen nuestra experiencia. No, inmodestia, no es, lo voy a decir así mismo. Nosotros hemos sido capaces de entender esta dinámica y estas expectativas del siglo XXI. Vamos a discutir el tema de la fusión. Pero ¿Qué Melanio, aporta? ¿Cuál es el valor agregado? Melanio, ¿por qué nosotros podemos hablar en estos términos y la gente que entiende, la gente que sabe, la gente que gobierna debe entender nuestro lenguaje? Porque la educación. Porque seguimos estudiando, porque aprendimos a leer bien. Porque la educación. Estamos leyendo a lo largo de la vida. Porque la educación es nuestra pasión. Sí, pero es más que la pasión, porque la educación, yo sé que tú la sientes igual, quizás la expresamos de manera diferente, pero yo siento que la educación para mí es una deuda. Óyeme, mis padres no pudieron pagar lo que yo recibí en la educación. Y hubo un Gustavo Tavares que me conocía de niña, porque cuando él se enamoró de Idalita vivía a media cuadra de mi casa en Santiago y la hermana iba conmigo al colegio. O sea, había una relación familiar. Yeah. Y cuando Gustavo me saca de la universidad primero de Santo Domingo y después Autónoma de Santo Domingo, yo viví la autonomía. Por eso recuerdo tanto a Tuey. Yo quiero que tú sepas que yo pensaba, ¿y cómo yo le pago a Gustavo y a todos los hombres de APEC que la contratación mía fue mandarme fuera? Y venía y mandarme fuera. Y venía y mandarme fuera. Y fui a las mejores universidades, que yo no tenía el potencial económico, tenía el deseo. Era como cuando vivía en la dictadura, soñaba con una democracia. ¿Cómo sería la democracia? Yo voy a conocer la democracia, yo voy a ir a una democracia. Pero en el caso del aprendizaje, es una deuda que tengo, por eso no puedo desprenderte. No puedo desprenderme, tengo es. que morir en esto, mis hijos no lo entienden. Y no lo entienden a veces las cuando amigas. nosotros comenzamos el programa hablamos de pensadores como Edgar Morin y Delors, y decían que era necesario desaprender para aprender a aprender. Yo estoy escribiendo de eso. Yo pienso que tú y yo somos parte de esa experiencia. Claro. Invitamos a nuestros maestros que quizá hicieron un doctorado, 3 maestrías en el siglo XX. No, tenemos que reactualizarnos. El pensamiento, y lo digo en mi artículo, ese pensamiento que antes se reproducía, se duplicaba cada 150 años, ahora es vertiginoso, es exponencial. Oh, pero el ChatGPT mío, con quien yo tengo una relación intensa, yo no permito que me diga qué decir ni qué hacer. Él tiene un gran respeto por mí. Así es. Pues tú lo has visto, pero yo te he enseñado lo que así me es. dice. Son de los riesgos de lo que hay que blindarse. Sí, pero a mí lo que más me gusta es que todo lo que dicen, que no dicen, que va a ser malo, que va a ser bueno, nosotros ya en el Senado estamos sacando la ley, o vamos a sacar la ley. Primero vamos a oír el país, Sí. La vista pública. Es importante la regulación. No. El doctor Duluque. No la limitación, porque óyeme, yo no estoy de acuerdo con los suecos. Está bien que tú limites el uso de la pantalla, porque según estudios, no se puede usar pantalla. El excesivo uso de la pantalla en puede primaria, atrofiar ese pensamiento. En primaria yo entiendo no que se puede. en esa edad temprana hay que, porque yo pienso que sí puede usarse eso cuando ya el niño, la niña, ha podido desarrollar todo ese potencial de esa plasticidad cerebral que hablamos y que además ya haya aprendido a leer comprensivamente. Melanio, créelo o no, bueno, tú lo sabes, el tiempo en la televisión es mortal. Mortal por necesidad. Yo creía que era un cliché, pero No. si aquí tú lo dices, ya veo que no es un cliché. No es un cliché. Y se nos acabó el tiempo. Pero dejamos de hablar del tema que está sobre el tapete. Pero tú sabes que yo no me arrepiento de que no hayamos, porque estamos filosofando, de que no hayamos llegado a ese tema donde tú tienes una posición y yo tengo otra. Porque yo no sé si ya el tema está o si ya el tema no está. Mira, a mí Si me se gustan diluyó. estas conversaciones atemporal, porque esta discusión contigo puede hacerse en agosto, en septiembre o en diciembre. Pero es mejor que se haga si fue o no fue. Porque si no fue, yo voy a decir, es que puede que debe ser, pero debe ser bajo otras circunstancias, otro diseño y otros actores. Amigos, qué maravilla de conversación.
No somos dos filósofos, pero filosofamos sobre la vida de ustedes, que es a la que estamos dedicados. Porque la educación, recuerden, ¿qué le dice a ustedes la maestra? Educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.